Pues mis hermanitas, muy buenas tardes. Gracias por su presencia. Gracias porque Dios ha sido fiel hasta el día de hoy. Pues seguimos con este discipulado, con este libro, el estudio de este libro de Distintos por Diseño, del autor de nuestro hermano John MacArthur. Entonces, la semana pasada, pues, la hermana Moni nos estuvo impartiendo la enseñanza y estuvimos viendo precisamente cuáles eran las acciones de los varones, sobre todo tanto en la iglesia, en su vida personal, en cualquier aspecto, y era los hombres que dirigen la iglesia. Y entonces estuvimos viendo una serie de cualidades que debe de tener el varón precisamente para ejercer el liderazgo, para ejercer su ministerio de sacerdote en la casa, su ministerio de líder en la iglesia y en todo, en cualquier aspecto. Y entonces hoy, mis hermanas, vamos a seguir. Ahora nos toca a nosotros como mujeres. ¿Cuál es el elevado llamado que Dios nos hace a nosotras como mujeres? Y vamos a ver precisamente qué es lo que dice el hermano MacArthur, pero no solamente eso. Creo que todas nosotras creemos que la palabra de Dios, es una palabra que no cambia, es igual que sus promesas, nunca cambian, son las mismas, seguirán siendo las mismas por todos los años y por todo el tiempo. Creo que seguirá siendo la palabra de Dios nuestra autoridad máxima. Ujú. Entonces, yo les invito, vamos a orar, vamos a poner este tiempo en las manos de Dios para que el Señor nos pueda conducir, nos pueda dar sabiduría y nos pueda dar entendimiento. Vamos a orar. Señor, en esta tarde agradezco, Señor, infinitamente la misericordia que tú has tenido para cada uno de nosotras. Gracias porque nos permites escudriñar, Señor, tus escrituras. Dice tu palabra, Padre Celestial, que la fe viene por el oír y el oír de la palabra, Señor. Y aquí estamos con esa fe alta, Señor, con esa fe puesta en ti, en que, Señor, tú nos darás esa sabiduría que viene de lo alto. Hay muchas cosas que este mundo ha puesto en los corazones, incluso de iglesias evangélicas, de iglesias, Padre Celestial, que pues bueno, que han sido fundadas y que han estado este, en este criterio del feminismo, Señor, de que, pues bueno, la mujer tiene el mismo llamado que el varón, pero estudiando este libro, Señor, estudiando palabra, vemos que somos distintos por diseño. Iguales a tu amor, iguales en redención, iguales en perdón, igual en gracia, Padre, pero tenemos funciones diferentes. Señor, permítenos que podamos nosotros abrir nuestro entendimiento, que podamos nosotros discernir sobre todo estas situaciones y que podamos acatar tu palabra, Señor, esa palabra que es escudo y adarga, Señor, a nuestras vidas. Así es que, Señor, en esta tarde te doy muchas gracias por el tema a desarrollar. Danos este entendimiento, danos sobre todo, Padre Celestial, esa sabiduría que viene de lo alto y que nosotras, Señor, podamos ser ese instrumento en manos tuyas, que sepamos qué lugar nos corresponde y ese lugar que lo ejerzamos, Padre Celestial, con honorabilidad, con fe y con gracia. Solamente a ti la honra y la gloria porque solo tú eres digno. En Cristo Jesús. Amén. Una disculpa, mis hermanitas, ando saliendo de un cuadro gripal y de un cuadro de tos, pero pues vamos a avanzar en el tema que nos corresponde hoy. Es en el capítulo 7 de la página. Estamos en la página 123, mis hermanas. Entonces, el hermano John MacArthur nos vuelve otra vez a hacer que reflexionemos sobre en algunas cosas que ya hemos visto, sobre todo en el capítulo 2, en el capítulo 3, en todas estas situaciones, hoy otra vez el hermano nos vuelve a presentar una serie de ejemplos, una serie de comentarios en los cuales pues el feminismo ha entrado en nuestras iglesias. El feminismo ha entrado, el poder tergiversar la palabra de Dios conforme a nuestra propia conveniencia ha entrado en nuestras iglesias.
Lamentablemente, eso es lo que está pasando. Es por eso que el hermano MacArthur escribe este libro, porque dice que es necesario que nosotros podamos entender cuál es nuestro diseño divino, tanto de los varones como de las mujeres, y que esta patología, esta enfermedad que ha entrado a nuestras iglesias, pues él las cataloga como iglesias que están a punto pues de morir en la palabra. Así es que vamos a ver qué es lo que nos dice el hermano MacArthur en este capítulo 7 que dice el elevado llamado de Dios a la mujer. Bueno, y dice que, no hay ningunos versículos en la Biblia como el que menciona en Primera de Timoteo en el capítulo 2 de los versículos 9 al 15. Ujú. Dice, no solo hay capítulos registrados que se han escrito, que teólogos han escrito, sino que hay libros enteros, han sido dedicados a refutar ujú, la interpretación histórica y tradicional de este importante pasaje que se menciona aquí en Primera de Timoteo. Yo no sé si ustedes me puedan ayudar, quién de ustedes podamos leer qué dice Primera de Timoteo en el capítulo 2 de los versículos 9 al 15. ¿Alguien sería tan amable de ayudarme, por favor? Dice, Ok. asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos y permaneciendo en fe, amor y santificación con modestia. Sí, muchas gracias, Rebe. Precisamente el hermano MacArthur comenta que este capítulo, este libro de la Biblia, este capítulo y estos versículos han causado mucho conflicto a los teólogos, han causado mucho conflicto a los líderes pastorales, sobre todo aquellos pastores que incluso no disciernen, no hay un estudio profundo acerca de lo que hay un contexto, un texto, un contexto y un mensaje. Entonces, definitivamente, pues ni los tocan, son versículos que ni los tocan, ¿de acuerdo? Y entonces utilizan estos versículos para conveniencia propia. Por ejemplo, pues dan el púlpito a mujeres. Lo vimos con la hermana Mónica la semana pasada que indiscutiblemente no hay pastoras, no hay en los seminarios no hay algo que dice, hoy vamos a ordenar a las mujeres como pastoras, no las hay, precisamente porque el hermano MacArthur dice que no es esa el propósito de Dios, en que las mujeres lideren las iglesias, en que las mujeres estén al frente de estas actividades que él precisamente en estos versículos señala, ¿de acuerdo? Que tenemos nosotros un lugar muy especial. Por eso dice este capítulo que tenemos un llamado especial nosotras como mujeres, no similar al del varón. El varón tiene sus cuestiones que hacer, que elaborar. Nada más que aquí pasa una cosa bien importante. Hay pastores, hay líderes que lo saben, sin embargo, muchas veces eh, em, hay, hay, eh, hay una debilidad por precisamente abrazar estos versículos. Yo no sé si por flojera, mis hermanas, yo no sé si por no discutir, yo no sé por qué causa, pero a muchos pastores les atemoriza tocar estos temas, cuando la Biblia es bien clara, es completamente clara cuando dice qué es lo que nos está permitido, qué es lo que el varón tiene que hacer y qué es lo que la mujer tiene que hacer. Entonces, estos versículos definitivamente hay pastores que ni siquiera los tocan. ¿Por qué? Porque los llaman que son, que son difíciles de entender, difíciles de comprender.
pero yo creo que más que difíciles, hay flojera por pensar. Hay flojera porque muchas veces es tan fácil que el pastor no asiste, los líderes no van y dejan la responsabilidad a las mujeres. Cuando dice la palabra de Dios, cuando dice Pablo, rehúso que las mujeres tomen ese papel que es precisamente dado solamente a los varones. Y dice que también hay otros versículos, por ejemplo, como lo que dice Primera de Corintios, en el capítulo 11 versículos 2-16. ¿Alguien sería tan amable de compartirme esto, por favor, hermana Adri? ¿Qué dice Primera de Corintios, el capítulo 11 de los versículos del 2 al 16? Les recuerdo que tengo otra versión. No importa, mi hermana, mejor, mejor. Primera de Corintios 2 del 11 ¿al qué? No, capítulo 11 Perdón. de los Primera, versículos del 2 al 16. Primera de Corintios 11 del 2 al 16. ¿Cuánto me alegro de que ustedes siempre me tienen en sus pensamientos? ¿Sí es esto? Primera de Corintios 11. Sí, hermana, sí, sí, sí. 11. ¿Cuánto me alegro de que ustedes siempre me tienen en sus pensamientos y de que siguen las enseñanzas que les transmití? Pero hay algo que quiero que sepan. La cabeza de todo hombre es Cristo. La cabeza de la mujer es el hombre y la cabeza de Cristo es Dios. El hombre deshonra su cabeza si se descubre la cabeza mientras ora o profetiza. En cambio, la mujer la deshonra a su cabeza si ora o profetiza sin cubrirse la cabeza, porque es como si se le rapara. Efectivamente, si ella se niega a ponerse algo para cubrirse la cabeza, debería cortarse todo el cabello, ya que es vergonzoso que la mujer se corte el cabello o se rape la cabeza, debería cubrírsela con algo. El hombre no debería ponerse nada sobre la cabeza cuando adora a Dios, porque el hombre fue hecho a la imagen de Dios y refleja la gloria de Dios. Y la mujer refleja la gloria del hombre, pues el primer hombre no provino de ninguna mujer, sino que la primera mujer provino de un hombre. Y el hombre no fue hecho para la mujer, sino que la mujer fue hecha para el hombre. Sí, gracias, mi hermana Adri. Pues resulta que estos pasajes, estos versículos son muy difíciles de entender. Pero recordarán que esto nosotros ya lo habíamos visto. Incluso Dios me dio la bendición de haberlo dicho en uno de las clases. Cuando hablábamos precisamente que en la iglesia de Éfeso, esa iglesia de Éfeso era una iglesia dada mucho a la idolatría. ¿Por qué? Porque en ese tiempo había templos donde se veneraba la estatua o la esfinge de de Afrodita, la Afrodita, ¿de acuerdo? Entonces, quienes iban a esa adoración eran mujeres que ejercían la prostitución y eran dadas a conocer porque iban a adorar a esa diosa Afrodita y la mayoría de ellas o todas se rapaban la cabeza. Ese era un signo de que eran adoradoras de Afrodita y eran personas prostitutas. Bueno, de tal manera que Pablo al ver todo eso, él dice, ajá, ¿quién es la cabeza de todo? Dice que la cabeza de las mujeres son los varones, que Cristo es la cabeza de todo varón, ajá, así como Dios es la cabeza de Cristo. Entonces creo que si nosotros podemos entender esto, que es tan fácil de entender, que nosotros tenemos que tener sumisión hacia el varón, porque es la cabeza, dice que el varón es la cabeza de la mujer. Entonces desde ahí creo que tanto este mundo moderno en el feminismo trata de condenar, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque batallamos con esta situación, con tantas redes sociales, con tantos anuncios que nos dicen que nosotros tenemos el mismo derecho que los hombres, pero recordemos que el diseño de Dios es diferente. Recordemos también quiénes somos nosotros, cuál es nuestra identidad. Generalmente quien aboga y quien hace esto suyo propio del feminismo son mujeres que no conocen la palabra,
son mujeres que no conocen a Dios, son mujeres precisamente que siguen los comentarios del mundo. Hay algo en Romanos que dice, no te amoldes a este mundo. Dice, sino transforma tu entendimiento. Ajá. Para que tú puedas entender quién soy yo. ¿Cuál es mi voluntad? Dice, mi voluntad es buena, mi voluntad es agradable y es perfecta. Es por eso que dice el apóstol Pablo ahí en Romanos, dice, no te amoldes a este mundo. Y generalmente todo el pueblo feminista que está abogando por esa libertad es precisamente porque no tienen identidad, no saben quiénes son, no saben quién es Cristo en ellas. Y es por eso que tenemos esta batalla. Y tristemente les he de comentar, hermanas, que esta batalla ha entrado en nuestras iglesias. Esta batalla ha entrado, estos pensamientos liberales han entrado, han traspasado las puertas de nuestras iglesias. Sin embargo, hay líderes, hay obispos, hay varones que simplemente se dejan que esto siga ejerciendo. ¿Por qué? Porque no les interesa tomar el puesto o tomar el diseño que Dios ha hecho para ellos. Y lo dejan y pues bueno, es que tenemos que evolucionar, tenemos que cambiar, porque anteriormente en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, hermanas, déjenme decirle que la palabra de Dios nunca va a cambiar. La palabra de Dios siempre será la palabra de Dios. Desde hace 2000 años, hoy recientes, y seguirá la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, como lo mencionaba hace un momento, la palabra de Dios es inmutable. Es una palabra que no cambia y que no va a cambiar, mis hermanas. Por más feminismo, por más cosas que ustedes nos digan, que la igualdad del hombre con la mujer, eso no es diseño de Dios. Tenemos que entenderlo de esa manera. Pero les vuelvo a repetir, mis hermanas, creo que esto no lo vamos a entender hasta que no sepamos quiénes somos nosotros. ¿Quién nos redimió? ¿Quién fue a la cruz por nosotros? ¿Quién somos nosotros por gracia de Dios? ¿Quiénes somos nosotros? No lo podemos entender mientras no aceptemos nuestra identidad, mientras no aceptemos quién es Dios. Este, mm, Fabi, por favor, adelante. Sí, hermanita, ya se oye, ¿verdad? ¿Sí? Y aparte, por ejemplo, bueno, siento que a veces como mujeres nos aferramos a esta parte de ser como hombres, pero ser hombre no es una labor fácil como igual ser mujer. Entonces, creo que en nuestra rol femenino tenemos suficiente carga como para todavía adicionar la carga de lo que le corresponde al rol masculino, ¿no? Yo creo que tenemos que tener contentamiento con lo que Dios nos dio, que no es poco, y de la misma manera, ¿no? O sea, lo que le dio al hombre no es poco, porque también el hombre no es así como que una labor fácil, ¿no? Entonces, estaba escuchando que las parejas son como una flor plantada en una maceta, ¿no? Entonces la flor necesita la maceta, que es la base, ¿no? Y viceversa. Entonces, como en este orden divino, no aferrarnos a lo que no nos corresponde, porque Dios, o sea, hace todo con un orden perfecto y con un propósito perfecto. Nada más, hermanita. Sí, muchas gracias, Fabi, por tu comentario. Creo que tienes mucha razón. Esa es la perfección de Dios. Este diseño que nos marca la Biblia. Y no le comento, y no le quiero decir tanto de este libro que escribe el hermano MacArthur, porque es extracto de versículos de la Biblia, sino lo que dice enteramente la Biblia. Entonces, estos líderes de las iglesias, donde han aceptado mujeres líderes, mujeres que gobiernan por encima de los varones, no sé si son verdaderamente son líderes débiles, son líderes flojos en pensar, y por temor a no perder su congregación, aceptan cualquier situación, pero cuidado, cuidado con lo que dice la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, como yo siempre lo he repetido, de Dios nadie se burla. A Dios dice que no puede ser engañado.
Y dice la palabra de Dios, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. No podemos ajustar la Biblia a nuestra vida, no podemos ajustar a nuestras necesidades, porque hay cosas que verdaderamente nosotros, híjole, nos duele el estómago cuando vemos esto y no estamos de acuerdo, pero ese es el diseño divino. No podemos agarrar la Biblia y cortarle esas hojas de la Biblia porque no estoy de acuerdo. Ujú. Aquí es precisamente el Espíritu Santo de Dios quien nos tiene que redarguir. Tenemos que ser sumisas. ¿Primero a quién? Primero a Dios. Y recuerden que la sumisión, que también lo vimos en capítulos anteriores, sumisión quiere decir poner orden. Tenemos que poner orden. Cuando una mujer no se somete a la autoridad de Cristo, no se somete a la autoridad del varón, no se somete a sus autoridades. Y ustedes se imaginan el tipo de hogar que puede tener una mujer que no se somete. Es un hogar donde no sabe quién es el hijo y quién es la mamá porque todos gritan, porque todos se insultan, porque todo mundo piensa lo que quiere pensar y hace lo que quiere hacer porque no hay normas, porque no hay reglas, porque no hay límites. ¿Por qué? Porque nosotros que somos los que tenemos que tener esa responsabilidad, no lo hacemos. Hay cosas que la Biblia verdaderamente nos habla duro, nos habla duro. Ajá. Sin embargo, nosotros tenemos que entender y pedirle a Dios que nos dé esa sabiduría. No, ok, no me gusta, no me gusta, pero si es un mandato de Dios, Él sabe por qué lo puso. Y precisamente es para protección de nosotras. Es para protegernos. Dios no hace nada por enfado, por venganza, por ira. Dios todo lo que hace es precisamente porque piensa en el bienestar de cada una de nosotras y de cada uno de los varones. Yo siento cuando el varón no está respetando el diseño de Dios. No está respetando el diseño de Dios. Entonces ahí sí tenemos que ponernos a pensar. Y tenemos que pedirle al esposo, al Espíritu Santo, sí, no me gusta, Señor, por favor, por favor, hazme entender que esto que dice la palabra de Dios es para mi bien, es precisamente lo que Dios quiere. Ujú. Dice la palabra de Dios que los pensamientos que Dios tiene para nosotros, dice, son pensamientos de bien y nunca de mal. El Señor nunca va a hacer nada que a nosotros nos haga daño, que a nosotros nos lastime. Ujú. Entonces tenemos nosotros que tener mucho cuidado con esto. Fíjese que las mujeres en su intento por probar que la Biblia no enseña el liderazgo masculino, se ve obligada a deshacerse de esos pasajes que en verdad enseñan el liderazgo masculino. La palabra es muy clara y habla sobre el liderazgo. Sin embargo, las mujeres en ese intento se saltan, se saltan esas directrices que el Señor nos pone, se salta, porque en su afán de no acatarlo, perdón, creen que son versículos difíciles de entender. Pero recuerdo que en una ocasión, en un sermón, decía, ¿te cuesta entender tu Biblia? ¿Te cuesta entender lo que dice la palabra de Dios? Es porque no tienes una relación con Dios. Si te cuesta entender lo que dice la palabra de Dios, o en tu afán de no querer entenderlo, es porque no tienes una relación con Dios. Es porque quieres hacer tu voluntad. Ujú. Y precisamente, mis hermanas, qué difícil es para estas mujeres estar navegando contracorriente. Es difícil, como lo acaba de decir Fabi, es difícil. Ujú. Que salgamos del diseño perfecto de Dios. Seguimos adelante. Yo les quiero pedir, mis hermanos Adri, Rebe, Fabi, quien nos escuche, Carla, que si usted quiere hacer un comentario, por favor, usted puede hacerlo en el momento que usted quiera. Si usted se acordó de algo y quiere hacer el comentario, eso nos va a enriquecer, mis hermanas, a todas. ¿De acuerdo? Bueno, seguimos entonces. La exigencia para la ordenación de mujeres por rebelde, que esto es en sí, es un síntoma de enfermedad. ¿Se acuerda que lo habíamos platicado?
mucho más seria, la ordenación de mujeres podría desfigurar la iglesia. Nos explicaba Moni hace 8 días, ¿verdad? Sí puede ir al seminario, sí puede estudiar. Y eso es bueno, que las mujeres estemos capacitadas, que queramos saber. Pero dista muchísimo de que la mujer pueda ser titulada como pastora. Eso no existe, eso no hay. ¿De acuerdo? Entonces aquí dice que la ordenación de mujeres podría desfigurar la iglesia. Ujú. Estoy en la página 124 en el párrafo último. Pero la enfermedad de la que es un síntoma la matará a menos que sea rápidamente diagnosticada y tratada. Mis hermanos, creo que esto que nosotros estamos estudiando no es casualidad. Nosotros en cada una de nuestras iglesias tenemos que abogar por esto, que la iglesia no sea matada con estas decisiones, de que hay mujeres que liderean, de que hay mujeres pastoras, de que hay mujeres que están por encima del varón. Creo que si nosotros estamos tomando este discipulado es precisamente para que nosotros sepamos el orden correcto de Dios hacia nuestro diseño. Ujú. Dice, como se ha destacado en capítulos anteriores, algunos feministas evangélicos afirman que Pablo simplemente estaba tratando con cuestiones culturales y nunca pretendió que sus instrucciones fueran más allá. ¿De acuerdo? Entonces, esto es una manera equivocada de ver las cosas. Algunos dicen que Pablo era misógino. Algunos aseguran que, bueno, eso le escribió Pablo, pero porque en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, en Grecia, en Éfeso se marcaba. Sin embargo, esto que escribe Pablo en el Nuevo Testamento lo vuelve otra vez y otra vez a recalcar. Ujú. Dice, prohíbo que la mujer enseñe. Sabemos que en Éfeso, en esas iglesias, había un desgarriate. ¿Por qué, mis hermanas? Porque precisamente las mismas mujeres que adoraban a Afrodita y a otras, a otros ídolos, donde se fomentaba la prostitución, eran las mismas que querían dirigir la iglesia cristiana, donde se reunía el pueblo de Cristo. Era eso precisamente. Y una y otra vez recarga Pablo, ¿de acuerdo? ¿Quién es la cabeza? Cristo es la cabeza de todo varón. ¿Y quién es la cabeza de las mujeres? El varón es cabeza de las mujeres. No es porque en ese momento haya habido una revolución. No es porque en ese momento que precisamente en estas iglesias se sentaban las mujeres aparte de los varones. Y entonces la mujer en su momento de no poder entender, preguntaba a su esposo, oye, perdone que a lo mejor es grotesco, oye marido, no le entiendo, ¿me lo explicas? Y entonces interrumpía la predicación del varón. Y entonces es por eso que dice Pablo que escuche, que la mujer esté en silencio. Lo único que estaba haciendo Pablo era poner orden precisamente para que la palabra de Dios fluyera, para que pudiéramos entender esto. No se trataba de cuestión de cultura o cuestiones culturales, se trataba de orden, simplemente de orden. Dice, las grandes ideas de este estudio con respecto a la respuesta bíblica de Pablo a las tergiversiones de los gnósticos están viciadas por el rechazo del autor de esta respuesta como aplicable solo a un extremo, solo a un extremo, ¿no? Hombre, mujer. Situaciones del siglo primero. Los autores no logran ver que esa misma herejía gnóstica ha regresado con venganza mediante la enseñanza de la nueva era. Ustedes han escuchado, mis hermanas, ese bueno, quizás no es nuevo, nuevo para mí, a lo mejor que apenas estoy oyendo, sobre esa cultura o sobre esa educación o sobre esa doctrina de la nueva era. ¿Sí la han escuchado, la nueva era? ¿No saben a qué se refiere, mis hermanas? ¿No? Yo sí he escuchado, pero no sé, Sí. o sea, A así ver, Fabi, como dinos. cuáles, no, digo, sí lo he escuchado, pero no sé cuáles sean sus principios o no, no.
Sí, yo someramente yo lo escuché. La nueva era quiere decir, tú eres tu propio Dios, tú eres tu propio Dios, ¿de acuerdo? Tú tienes que hacer lo que a ti te satisfaga. Ujú. Y eso refiriéndote también a los jóvenes, a los varones. ¿Tienes ganas de una copita? Pues tómatela, ¿de acuerdo? Porque tú eres tu propio Dios. Es casi Tú como eres. lo de A ver, sigue tu corazón, ¿no? Podría exacto, ser. Ajá. Pero exacto. pues la Biblia nos Sí. enseña que nuestro corazón es engañoso. Sí, 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 sí. Entonces, estas son cuestiones de la nueva era. Ujú. Haz lo que te dicte tu corazón. ¿Quieres tener intimidad? Tenla, porque tu cuerpo te la está pidiendo, porque tú eres el único dueño de tu cuerpo. Tú eres el dueño de tu cuerpo. Ujú. Esta nueva era se filtra en las iglesias y en la sociedad contemporánea y que esa enseñanza de Pablo tal vez nunca haya sido más relevante que ahora. Sí, mis hermanas, fíjese, esa enseñanza que puso Pablo y que nos dejó escrito en esos libros, creo que no ha tenido ninguna más relevancia que la que podemos tener hoy. Hoy necesitamos esa enseñanza. Hoy ante ese bombardeo de todas estas corrientes feministas, ante estas corrientes de falta de identidad, ante estas corrientes de falta de límites, ante estas corrientes de no sabemos cuál es nuestro diseño, creo que la necesitamos hoy más que nunca, mis hermanas. Esto que dijo Pablo. Y que nosotras, hay algo que dice, mis hermanas, por falta de conocimiento, mi pueblo se perdió. Ujú. Dice Maggie, nos manda un mensaje, dice, tristemente, así lo estamos viviendo. Y así lo estamos viviendo. Y entonces creo, mis hermanas, que esto no es casualidad. Nosotros, el Señor nos está hablando en este momento y está diciendo, si Pablo, porque yo le di esa autoridad a Pablo, son mis palabras, son mis palabras. Tengan cuidado con lo que están haciendo. Tengan cuidado con lo que están pasando dentro de sus iglesias. Tengan cuidado, porque por falta de conocimiento, mis hermanos, nos podemos perder. Por supuesto que no perdemos la salvación, no perdemos la salvación, pero al estar aceptando estas situaciones, ¿verdaderamente hemos sido salvas? Verdaderamente. Ujú. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto. Dice aquí en la página 125, en la mitad dice, las escrituras son eternas, hermana. Las escrituras son eternas. De modo que esto que estamos viendo, esto es contemporáneo con lo que estamos viviendo. Esto es contemporáneo. Así como Dios nunca cambia, tampoco su palabra nunca cambia. Y nunca cambiará. Y nunca cambiará. Yo recuerdo que hace el año pasado estábamos dando un discipulado y una jovencita recién casada me dice, hermana, pero esto fue hace mucho tiempo, la sumisión, la mujer. Dije, no, espérame, chiquita, no, espérame. La palabra de Dios es ayer, hoy, para siempre y para la eternidad es la palabra de Dios. La palabra de Dios no cambia, no va a cambiar un ápice, no va a cambiar una coma, no va a cambiar un renglón para que nosotros estemos contentas. Lo que Pablo mencionó. Sí, mi hermana, por favor. Yo creo que así como esta joven que estaba platicando usted con ella, tiene esa muy, muy determinada esa idea de que no, que eso ya pasó de moda, Sí, eso sí, ya no está de moda, fue porque has recibido mucha información de parte de la escuela, de la sociedad, de todo el mundo, y entonces ella dice, pues esto es lo real, pero eso claro. significa que falta entonces empaparse del otro lado, que conozca más la Biblia, que conozca más lo que Dios dice, para que de esa forma diga, ah, entonces una cosa es lo que diga el mundo y otra cosa es lo que diga Dios. Entonces creo que también a las iglesias nos hace falta que nos empapemos de esto, que los líderes tomen su papel de líder y enseñen lo que finalmente, como este libro lo está diciendo, ¿no? Enseñarnos a cada quien su lugar para Ujú. que podamos también transmitir eso nosotros por medio de nuestro testimonio o por medio de la palabra, podamos transmitirla a otra gente.
porque si yo me pongo, por ejemplo, yo pertenezco al COPASI, que es al Consejo de Participación Ciudadana de mi colonia. Entonces, hay una vecina que ella quiere hacer todo sola, que ella no le importa que tenemos un delegado y aparte es hombre, el que es como nuestra cabeza. Entonces, ella siempre quiere hacerlo todo sola porque el hombre no tiene la iniciativa para hacerlo, entonces ella dice, no, pues vamos a hacerlo, vamos a esto, vamos a lo otro. Y entonces yo sí he tratado de darle el lugar a él y decirle, no, pues hay que preguntarle primero a él, hay que decirle primero a él, o sea, como que tomarlo en cuenta a él, pero finalmente él solito se quita la responsabilidad. Ay, pues hay como ustedes quieran, no, pues hay como ustedes quieran. Entonces, bueno, la cuestión es que también podamos ser luz ante el mundo, pero también necesitamos llenarnos de eso, de esa luz, ¿no? Para compartirla. Sí, tiene toda la razón mi hermana Adri. Y fíjese que esto mismo que está pasando en la iglesia, hay mucha negligencia por parte de nuestros varones, pero yo le tengo un remedio, así como usted me dio el remedio de la cebollita para la gripa, fíjese que hay un remedio para eso y un remedio para eso es la oración. Tenemos que estar orando por nuestros líderes. Tenemos nosotros que estar orando precisamente cuando veamos estas circunstancias que están pasando en nuestras iglesias. Creo que con todo amor, con mucho respeto, pero también con mucha oración, podemos nosotros hacer frente a estas situaciones. No porque tomemos la batuta, no porque nosotros digamos, ¿sabe qué, pastor? Definitivamente ya me hartó, ¿eh? Con usted no se puede porque usted no hace nada. Pero nosotros tenemos que estar orando precisamente por nuestros líderes para que ellos puedan ejercer su liderazgo, para que el Espíritu Santo los pueda confrontar. Fabi, adelante, por favor. Sí, gracias. Eh, Aparte de la oración que sabemos que es poderosa, creo que también aquí como mujeres tenemos que ser pacientes, ¿no? Porque en esta necesidad constante de control que tenemos, a lo mejor es de que, pues yo lo hago, yo lo resuelvo, o sea, como no dar el tiempo de que, o sea, de que el hombre tome su responsabilidad, ¿no? Si no, no les adelantamos, ¿no? O sea, dejar que a lo mejor en sus tiempos ellos lo vayan haciendo, porque si nosotros vamos resolviendo como, pues para qué se incomoda, ¿no? Si las cosas se resuelven. Entonces creo que ahí también nosotros tenemos que ser más pacientes o no sé si la palabra indicada sea cautelosas o no, no meter nuestras manos, pues, no sé, dejarlos y confiar, porque cuando también lo queremos hacer resolver, creo que también lo hacemos desde el miedo, ¿no? Desde el miedo que no van a salir las cosas. Entonces, es como, yo lo tengo que hacer porque solamente así va a salir, ¿no? Entonces, no estamos confiando ni en Dios, que puede mover las circunstancias ni en los varones que están a nuestro alrededor. Entonces creo que también es un tema de paciencia, de confianza y de pedir a Dios que escudriñe nuestros corazones si estamos resolviendo desde el miedo de que si no se hace como nosotros, no se va a hacer bien o no se va a hacer, ¿no? Nada más eso, hermanita. Sí, Fabi, y estoy de acuerdo contigo. Muchas veces somos demasiado impacientes. Sabemos que tenemos que estar orando cuando eso pase, sí, porque nosotros no cambiamos corazones ni actitudes, mis hermanas, ¿eh? Así es que no se deshaga en llanto, ni se, traume de que no cambia. Nosotros no cambiamos, mis hermanas. Quien cambia es Dios. ¿Qué nos toca a nosotros? Es únicamente ponerlos en oración. Poner en oración, porque nosotros no podemos hacerlo. Pero hay algo bien característico de qué cree de nosotras las mujeres, mis hermanas. Somos impacientes, somos impacientes, somos impacientes hasta con Dios, porque muchas veces, fíjese que algo que aprendí en un devocional es que las tres formas de respuesta de la oración tiene tres motivos también. Cuando la respuesta a la oración es inmediata, es bendición. Ajá. Dice que cuando la respuesta a nuestras oraciones, es no, cuando dice el Señor no, es protección para nosotras. Pero cuando la respuesta de Dios espera,
esa respuesta nos hace a nosotros, porque va a trabajar con nosotros, está trabajando con nosotros. Y muchas veces nosotros, yo no sé, mi hermana, si nada más soy yo, pero yo levanto la mano, yo soy impaciente. Yo dije, y luego le digo, Señor, esto ya tiene que te lo estoy pidiendo hace mucho, y yo no veo claro. Mejor te voy a ayudar. Y queremos ayudar a Dios. Y queremos hacerlo nosotros. Cuando el Señor, en ese lapso de la oración a su respuesta, y vemos que ya pasó un buen tiempo, es que el Señor está trabajando con nosotros. Y queremos nosotros la respuesta inmediata. Y eso queremos hacer con nuestros líderes. Ay, ¿sabes qué? No, 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 sabes que ya oré por ti, sabes que tú no cambias, mejor déjame hacerlo a mí, ¿sabes? Mejor déjalo. Y entonces, ¿qué pasa con lo que dice Gálatas 5 de los frutos? Entonces, ¿dónde está nuestro fruto de la paciencia? ¿Dónde está nuestro fruto del dominio propio? ¿Sí? Y el Señor muchas veces está trabajando. Ah, ok, mijita, mira, creo que te falta paciencia. Yo voy a ver cómo, pero voy a trabajar en ti en la paciencia. Y trabaja, mis hermanas, de veras, ¿eh? Y trabaja en nuestra paciencia. Y somos impacientes y queremos las cosas rápido. Y hay cosas en las que el Señor nos va a hacer que tengamos ese fruto de la paciencia. ¿Qué va a hacer? No sé, mis hermanas, pero el Señor trabaja con nosotros. Porque recordemos también algo que aprendí de Max Lucado que dice, nada imperfecto va a entrar al cielo. Y el Señor va a trabajar, está trabajando con nosotros aquí. Y Él va a trabajar esos frutos que dice Galatas. ¿Cómo lo va a hacer? No sé, mi hermana. Pero cuando nosotros veamos que algo está pasando, el Señor está trabajando con nosotros. No está respondiendo, Señor, permíteme acatar tu voluntad y que el fruto de la paciencia se desarrolle, porque seguramente estás tratando con mi paciencia. Yo no sé si a usted le pasa, pero a mí me pasa. De veras, hermanita. Todavía estoy de este lado del cielo, que veo a alguien que hizo algo y yo, uy, se me retuerce aquí y viene y me volteo y bajo la cara y no saludo, ¿verdad? Y no saludo a mi vecina, a quien sea, no saludo. Ujú. Pues me lo va a seguir poniendo Dios. Va a decir, hasta que no desarrolles tu dominio propio. Y te lo voy a poner. Y si no va a ser eso, te voy a poner algo más. Pero el Señor, bendito sea Dios, que nos ayuda a desarrollar nuestros frutos. Entonces, como dice Fabi, tenemos que tener paciencia. Tenemos que estar orando, eso sí. La palabra de Dios dice, tenemos que estar orando sin cesar, sin cesar. Y tenemos que estar orando por nuestros líderes. Tenemos que estar orando precisamente por esos siervos que el Señor quiere, necesita en su iglesia, que sean cabeza, que nosotros no somos cabeza. En Primera de Timoteo, como ya lo leyó Rebeca, en Primera Timoteo 2, del 9 al 15, dice, al examinar la palabra de Dios, perdón, al examinar la palabra de Pablo a Timoteo, porque esto lo escribe a Timoteo, con respecto a las mujeres en la iglesia en Éfeso, se pondrá de manifiesto que sus mandamientos y restricciones son un medio, escúcheme hermana, de gran bendición, no una declaración de una postura o de una clase. Como ya lo habíamos mencionado, esto es para protección de nosotras, mis hermanas. Esto es de bendición. Esto es de bendición. Fíjese que algo que le voy a comentar siempre pasa con nosotras las mujeres. A nosotras como mujeres y como varones también, lo que nos da mucho trabajo es el sometimiento, hermana. No queremos someternos. No nos sometemos ni a Cristo. Nos da mucho trabajo el sometimiento. Nos da mucho trabajo. Adelante, Rebe. Yo creo que nuestra falta de sometimiento tiene que ver mucho con nuestra falta de fe, ¿no? Porque no nos sometemos precisamente porque creemos tenerlo todo bajo control, bajo nuestras propias fuerzas, ¿no? Y no confiamos en que Dios es quien le da la sabiduría al varón para poder tomar decisiones. Entonces, siento que tiene que ver mucho la falta de fe en nosotros, esa falta de sometimiento. Sí, 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 así es. Esa falta de credibilidad, ¿no? Porque dice el Señor, si yo lo voy a hacer, no necesito que me ayudes, porque yo lo voy a hacer. Ujú.
Cuando decimos, Señor, cambia este varón, Señor, como esposo que tengo, por favor, cámbialo. Por favor, por favor, cámbialo. Y cuando veo que no hay cambios, y entonces digo, pues yo te voy a dar una ayudadita, Señor, yo también voy a cambiarlo. Ahí es cuando entonces no estamos teniendo esa fe suficiente de que el Señor es el que transforma, Él es el único que transforma. Ujú. Necesitamos precisamente saber que esos frutos del Espíritu de los cuales habla Gálatas, dice que por eso nos van a conocer a través de nuestros frutos. Tenemos que dar testimonio a través de nuestros frutos. Ujú. Porque la gente nos ve, porque nuestra casa nos ve, porque el vecino nos ve, porque donde vivimos nos ven, porque en nuestro trabajo nos ven, porque en nuestra iglesia nos ven. Precisamente qué es o cuáles son los frutos que nosotros estamos teniendo y cuáles son los frutos que no hemos desarrollado también. Ujú. Bueno, yo les invito a que pasemos a la página 126. Vamos a ver un correctivo respecto al vestido. En esto que leyó Rebeca en lo de Segunda de Timoteo, en el capítulo 11 de los versículos del 2. Ujú. Perdón, en el 2 del 9 al 15. Aquí nos habla precisamente de las características que nosotros como mujeres debemos de tener. Y aquí nos aplica un correctivo respecto al vestido. Dice, las primeras instrucciones de Pablo a Timoteo van encaminadas a que las mujeres se atavíen con ropas decorosas. Ujú. Mis hermanas, ¿alguien de ustedes sabe qué quiere decir que vistamos de manera decorosa? ¿A qué se refiere el decoro con el que nosotros tenemos que vestir? A ver, Adri. Considero que es discreto, que sea discreto. Sí. Ujú. ¿Alguien más? Sí. Decoroso quiere decir que sea honorable, que sea digno de una cristiana, de una hija de Dios. Entonces dice que las mujeres se atavíen con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras como corresponde a la mujer que profesan piedad. Así estipula, dice que ese es el correcto, la manera correcta en que nosotros debemos de vestir. Fíjese, aquí hace un comentario el hermano MacArthur donde dice que Plinio, un joven, informaba que Loía, así se llama, Paulina, la que fue esposa del emperador romano Calígula, dice, tenía un vestido valorado en más de $1 millón. ¿Usted se imagina cómo sería este vestido que costaba más de $1 millón? Y llevaba consigo los correspondientes, ¿qué cree? Recibos. Andaba trayendo su recibo para decirle, esto que estoy vale más. Ujú, de $1 millón. Mira, acá está el recibo para que me creas. Ese es el colmo de la soberbia y de la vanidad. Está como si nos compráramos un vestido de donde usted cree del más caro. Ay, mis hermanas, pues yo lo único que más caro que he comprado creo que es Liverpool. Ajá. Y eso cuando están en rebaja y eso que nunca voy, pero no sé cuánto costará un vestido muy lujoso. Pues no sé, mucho dinero, ¿verdad? Es como si le pusiéramos o nunca le quitáramos la etiqueta. Nunca le quitáramos la etiqueta. Nos ponemos el vestido y le dejamos la etiqueta, ¿no? Para que cuando nos lo pongamos, la gente vea cuánto me costó. Pues eso hacía la mujer de Calígula, ¿de acuerdo? De este, de este, de este personaje, que era el emperador. Yo más o menos haciendo una conversión del dólar que costaba su vestido, en este entonces, ¿sabe cuánto costaría, mis hermanas? Costaría 17 millones ese vestido. 17.235.580 pesos. Eso costaría. Fabi, por favor. Sí, hermanita. Yo creo que también tiene que ver, bueno, con la cantidad de tela que tenga la prenda y también yo creo que tiene que ver, o sea,
a lo mejor puede ser de cierto precio o de otro, pero con el corazón que lo portemos, ¿no? Porque si Sí, dices que la esposa de Calígula, ¿no? ¿Dijiste? sí, Calígula, sí, sí. sí, sí, Traía la etiqueta, pues en su corazón estaba a lo mejor pues la soberbia, el ego, ¿no? sí, Entonces creo que también tiene que ver, o sea, con qué nos estamos vistiendo para llamar la atención, o sea, nos estamos vistiendo para demostrar cierta poder adquisitivo, o sea, como la intención oculta, ¿no? O sea, de primera intención podría ser taparnos, ¿no? Pero realmente la verdadera intención, creo que del aquí corazón. también tiene que ver eso, ¿no? Que hay Sí, en nuestro corazón. Nada sí, más, hermanita. sí, sí, muchas gracias, Fabi. Sí, tiene toda la razón y lo vamos a ver un poquito más adelante. Dice mi hermana que las personas ricas en los tiempos antiguos podían vestirse en un estilo que era imposible igualar. En la antigua Roma, mi hermana o era muy rica o era muy pobre, pero términos medios casi no había, ¿eh? No había. O era muy rica la gente o era demasiado pobre. Entonces, eso que se ponía la gente rica era imposible de igualar para cualquier persona. Ujú. Y sobre todo por una persona pobre, en contraste con lo que ocurre hoy día. Ajá. Cuando la buena ropa está al alcance de la mayoría de las personas en la sociedad occidentales, un vestido costoso usado por una mujer rica en los tiempos de Pablo dice que podía costar 7.000 denarios. Eso es lo que usaba, no la mujer de Calígula, el emperador, pero una mujer en el tiempo de Pablo, en el Imperio Romano, que tenía mucho dinero, un vestido llegaba a costar 7.000 denarios. Mire, déjeme decirle la conversión. Me metí a ver cuánto costaba un denario, ¿de acuerdo? Ahora, hoy en día. 7.000 denarios hoy en día serían 20.000 pesos, hermana. Un vestido. Ajá. Y eso lo usaba una mujer rica. Ujú. Las mujeres ricas también exhibían su riqueza mediante peinados elaborados con costosas joyas, entretejidas en el peinado. Eso es lo que Pablo quiso decir con la frase peinado ostentoso. Dice, ni oro ni perlas. La Biblia, mis hermanas, fíjese, algo bien importante, la Biblia no prohíbe, que las mujeres usen simples trenzas, oro, perlas y ropa de alta calidad. La Biblia no lo prohíbe. Tanto la esposa de Salomón como la mujer virtuosa descrita en Proverbios 31 en el versículo 22 usaron ropa. Ajá. Y joyas espléndidas. Sin embargo, lo que decía Fabi, la Biblia sí prohíbe el uso de esas cosas con motivos incorrectos. Ok, ¿con qué motivo usamos ropa ostentosa? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el motivo de mi corazón? Y ahorita lo vamos a ver. Dice, presentando una apariencia piedosa. El uso de ropa y joyas costosas es inapropiado para las mujeres de la iglesia. Ir a la iglesia ataviada de ese modo, en el mejor de los casos, es una distracción y en el peor, un intento de seducir a los hombres. ¿Con qué intención nos vestimos de esa manera? ¿Qué intentamos? ¿Cuál es la intención de nuestro corazón cuando nos ataviamos con ropa que saca de concentración a la mayoría que nos voltea a ver? Ujú. Dice, viola el propósito de culto de oración que debe centrarse en Dios. Una mujer cristiana debe llamar la atención, sí. ¿Cómo tenemos que llamar la atención? Por nuestro carácter, mis hermanas, porque tengamos un carácter piadoso, no por la belleza física. Yo no sé si a usted le ha pasado ahora en día. Creo que ahora en día las chicas llaman la atención o se atavían de una manera muy provocativa, muy provocativa. Ujú. Ha habido algunas jovencitas que han asistido incluso con microchores, que han ido con ropa muy ajustada,
con ropa que enseña además su piel. Ujú. Y entonces nos pudiéramos nosotros poner a pensar, ¿cuál es el motivo por vestirse de esa manera? ¿Qué hay en su corazón? ¿Cuál es el motivo? Fabi, por favor. Hermanita, o peor aún, los papás que visten hacia las niñas. O sea, lo que ya se habla mucho ahora de sexualizar, ¿no? Más bien de no sexualizar a los niños, ¿no? ¿Cuántos padres hay que visten a las niñas de una manera que, ay, yo no sé si están orgullosas de ellas o las están, no sé, vendiendo, exhibiendo? Es que no sé qué palabra usar, pero creo eso todavía se me hace peor, ¿no? En un niño. Nada más eso, hermanita. Sí, 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 sí. y las, Sí, hipersexualizan desde chiquitas, ¿no? Yo ahorita pues estoy trabajando con niños, ¿no? Entonces sí es bien, intenso ver, sí hay de todo, ¿no? Niñas que sí visten, pues como debe de ser, ¿no? Acorde a su edad, pero también hay niñas que llegan de repente de 6 años, que llegan de que con la ombliguera, con el shortcito, y son niñas de 6 años, ¿no? Pero pues es lo que están formando sus papás, ¿no? Porque ellas a final de cuentas no tienen la decisión, o sea, ahorita no, pero los papás, ¿qué es lo que están sembrando en los corazones de esas niñas? sí, sí. Muchas gracias, Rebe, y muchas gracias, Fabi. Dice Maggie, ay sí, pobres niñas que les enseñan a exhibirse desde pequeñas y que lo vean tan normal. Ujú. Y mis hermanas, algo tan delicado que les voy a comentar, esto está entrando en nuestras iglesias. Esto está entrando en nuestras iglesias. ¿Por qué? Precisamente porque no hay una adecuada enseñanza. La palabra en Deuteronomios dice, enseña al niño. Cuando andes en el camino, cuando te levantes, cuando te acuestes, enseña la palabra de Dios. Enseña la palabra de Dios. Incluso dice Proverbios, si tú enseñas al niño de pequeño, difícilmente de grande se va a apartar. Pero es precisamente lo que nosotros estemos enseñando a nuestros niños. ¿Qué estamos normalizando en nuestra vida cristiana? Esto lo estamos normalizando. Esto está entrando a nuestras iglesias y dice, no pasa nada, no pasa nada. Claro que sí pasa, mis hermanas, claro que sí pasa. ¿Cuál es la intención de nosotras al vestirnos de esa manera tan sugerente? Tan sugerente. Tenemos que tener cuidado. ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Qué es lo que nosotros ansiamos? La palabra de Dios en Mateo 6:21 dice, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Le estás prestando mucha atención a tu manera y en qué manera te arreglas. ¿Estás prestándole más atención o estás prestándole atención a tu corazón, al decoro de tu piedad? ¿Eres piadosa? ¿Qué testimonio nosotros estamos dando? Es por eso que le decía a mi hermana lo que Pablo escribió hace más de 2000 años. Hoy es mucho más vigente. Tiene que ser vigente lo que nosotros estamos aprendiendo. Una mujer, mis hermanas, debe prepararse adecuadamente para el culto de adoración. Ujú. Parte de esa preparación implica el uso de vestido adecuado. Vestido adecuado. La palabra ayer traducido en ropa abarca no solo el vestido, sino también el comportamiento. Ok, nos estamos vistiendo, pero al unísono de vestirnos cada vez que nosotros vamos al culto de adoración, estamos vistiendo también nuestro corazón, mis hermanas. ¿Cómo lo estamos vistiendo? Tenemos que vestir nuestro corazón. Ujú. Tenemos que vestir nuestras acciones. Tenemos también que integrar, nuestro comportamiento. Al momento, mis hermanas, el domingo que usted vaya a su culto de adoración y usted se esté poniendo su vestido, no solamente se ponga su vestido físico, arregle su corazón, atavíe su corazón de piedad, atavíe su corazón de un comportamiento que dé testimonio, atavíe su corazón y todo lo que usted de acciones que ennoblezcan precisamente a Cristo, que reflejemos quiénes somos. No pensemos solamente en el atavío que nosotros usamos. ¿Qué estamos nosotros vistiendo en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestras emociones? Tenemos que ataviarnos también y prepararnos
para asistir al culto, para la adoración a Cristo. ¿De acuerdo? Porque Él es el único que merece la adoración. Él es el único. Nosotros no tenemos que llamar la atención con nuestra forma de vestir, con nuestra forma de peinar, con nuestra forma, con nuestras miles de alhajas, toneladas de cadenas y que vamos tintineando, ¿verdad? Con tacones que a cada paso que damos van. No, nosotros no tenemos que llamar la atención, porque la atención entonces la estamos desviando para nosotros y no a Dios. Ujú. Entonces, ¿de qué manera estamos siguiendo nosotros al culto de oración? Ujú. Así es que, mis hermanas, el adorno exterior apropiado refleja una disposición correcta del corazón. Piénselo, mi hermana, ahora el domingo, o no sé qué día usted va a su culto de adoración, cada vez que usted se esté cambiando, cambie también la forma de sus intenciones del corazón. ¿De acuerdo? No solamente en lo exterior, sino en lo interior. ¿Cómo puede uno discernir la línea tan sutil que separa entre el vestido adecuado y en aquel cuya finalidad es ser el centro de atracción? ¿Cómo podemos nosotros, ajá, diferenciar eso? La respuesta adecuada a la respuesta yace en la intención del corazón, como ya lo vimos. Uno debe de examinar sus motivos y metas para vestir de la manera como lo hace. En su interior, en su intención, refleja la gracia y la belleza de la feminidad. ¿De acuerdo, mi hermana? Es algo de lo que estamos hablando. ¿Qué intenciones tengo para vestirme de esta o de tal manera? ¿Llamar la atención del sexo opuesto? Tengo a lo mejor pensamientos inadecuados de maneras sexuales, es por eso mi manera de exhibir más mi piel, de ponerme esa ropa tan ajustada, tan ajustada. ¿Cuál es la intención de mi corazón al vestirme de esa manera? Ujú. Entonces, es para revelar, podemos también tener, es para revelar un corazón humilde, consagrado a la adoración de Dios, o es para llamar la atención de nosotras mismas, para hacer gala de la riqueza y de la belleza, o peor aún, intentar fascinar a los hombres sexualmente. Fíjese algo que dice el hermano MacArthur aquí que me impresionó. Dice, el número trágico, escuche bien, el número trágico de pastores que han sucumbido a la inmoralidad indica que no todas las mujeres en la iglesia hoy en día tienen totalmente motivos puros. Nosotras seducimos al varón. Y aquí da realmente unos apuntes muy importantes cuando dice, ¿no? Que el número es trágico, el número de pastores que han sucumbido a la tentación sexual. Ujú. Es impresionante esto que nosotras como mujeres podemos provocar en los varones. ¿Por qué? Por nuestra manera de vestir. Ujú. Actitudes piadosas, mis hermanas. Estoy en la página 128. Hay dos actitudes que deben caracterizarse su acercamiento a adoración: modestia y decoro. Ujú. Modestia mezclada con humildad. Una mujer piadosa hará todo lo posible para evitar ser un objeto de tentación. Se lo vuelvo a repetir. La mujer piadosa hará todo lo posible para evitar ser un objeto de tentación. El vocablo también tiene la connotación de rechazar cualquier cosa que traiga deshonra a Dios. Incluso sugieren que significa tristeza ocasional por un sentimiento de pecado. Una mujer piadosa odia tanto el pecado que evitará cualquier cosa que pueda producir pecado en otros. Ok, fíjese hasta qué extremo. Dice que una mujer piadosa odiará. Ajá.
el provocar otros sentimientos negativos en otras personas. Ujú. Dice, el pudor se refiere a autocontrol, especialmente respecto de pasiones sexuales. La mujer debe tener control sobre sus pasiones, especialmente en lo que concierne al culto de oración. Y aquí nos habla sobre un folleto práctico, ¿no? Que yo creo que el hermano MacArthur tiene, consiguió o se maneja en algunos lugares, en algunas iglesias. Un folleto práctico amplía nuestra comprensión en estos dos términos, pidiéndonos considerar las siguientes definiciones del diccionario. ¿Qué es modesto, mis hermanas? Modesto quiere decir tener consideración por la decencia en el comportamiento o en el vestido, que es discreto, humilde en la apariencia, el estilo y más. No exhibir el cuerpo de uno, no ser presuntuoso o vano, sin pretensiones, virtuoso, tímida, reservada y casta. Tiene que ser propio, tiene que ser adecuado, especialmente adaptado o indicado, apropiado, en conformidad con un criterio aceptable o aceptado, conveniente, correcto, decente. Tiene que ser discreto, ausente o libre de ostentación o pretensión, mostrando buen juicio, prudente, precavido, cuidadoso de lo que uno dice o hace. Entonces, mis hermanas, esto es lo que significa que seamos modestas, que el vestir sea propio, sea apropiado y que sea discreto, mis hermanas. Dice que aún el folleto sigue. Y recordemos lo que dice, ¿no? Nos hace recordar el hermano MacArthur lo que dice Romanos 12:1. Ujú. Dice que así que hermanos os ruego, dice por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, dice que es vuestro culto racional. Entonces, ¿cómo debemos de presentar nuestro cuerpo al Señor? En sacrificio santo, dice agradable, agradable. Eso es lo que el apóstol Pablo dice que es lo que tenemos que hacer nuestro cuerpo. Ujú. Un testimonio piadoso, mis hermanas, tenemos que dar testimonio piadoso. Perdón. Pablo, mis hermanas, estaba muy preocupado de que el testimonio de las mujeres fueran congruentes, que exhibieran buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Profesan proviene de epangelo. Epangelo, mis hermanas, es una palabra griega que significa anunciar o prometer. Ujú. Y que significa hacer un anuncio público. Piedad transmite el significado básico de reverencia hacia Dios. Cualquier mujer que públicamente anuncia su compromiso con Cristo, como tendríamos que nosotros hacerlo, debe apoyar esa declaración con su actitud. ¿Con qué actitud, mis hermanas? En nuestra apariencia, nuestra manera de vestir, nuestra manera de ataviarnos y conducta. Estas son las tres declaraciones que una mujer cristiana debe de tener. Debe tener una actitud reverente, una actitud dedicada a nuestro Señor, una actitud ujú, donde se alabe al Señor, una apariencia, cómo nos vestimos, cómo está nuestra apariencia. Sí limpias, sí a lo mejor con nuestra mejor gala, ¿de acuerdo? Pero no ostentosa. Y en nuestra conducta, porque de nada sirve, mis hermanas, que yo vaya con una actitud correcta, con una actitud de gratitud, con una apariencia decorosa, pero mi conducta deja mucho que desear. Sí, mi hermana, por favor. Creo que también debemos de considerar que no todas las personas, no todos los varones que van a la iglesia son, digamos que muy santos o muy espirituales o muy dedicados a Dios. Entonces, la verdad que a veces sí se les van los ojos a los hombres. Va pasando alguien y se les queda viendo. Entonces,
Pues yo creo que también está en nosotros no dar pie a esa situación, a que los hombres tengan que voltear a vernos, por lo indiscretas que vayamos vestidas, ¿no? Entonces creo que también eso influye que tengamos que tener un atavío decoroso y santo para que no seamos también piedra de tropiezo para alguien. Sí, sí, mi hermana tiene mucha razón, mucha razón. Fíjese que en un seminario, en un diplomado que tuve de consejería hace muchos años, yo recuerdo que uno de los ponentes decía que el varón tiene un pensamiento sexual casi cada 20 minutos, dependiendo de la edad. Ujú. Cada 20 minutos el varón tiene un pensamiento sexual. Si a esto nosotros le agregamos un atavío, provocador, un atavío que en la intención de nuestro corazón es eso, llamar la atención, ajá, quitarle la atención a Cristo y ponérmela yo y ponérmela yo. Entonces ahí se juntan el hambre con las ganas de comer, mi hermana, de veras, en serio, ¿no? Ahí se juntan las dos cosas. Y entonces, ¿qué estamos haciendo nosotras realmente? Ni estamos teniendo la actitud que le agrada a Dios, ni estamos teniendo esa apariencia piedosa, ni la conducta que nosotros debemos de tener como hijas de Cristo la estamos teniendo. Ahí tenemos que tener mucho cuidado, ¿de acuerdo? Y sobre todo, como usted bien lo menciona, mi hermana Ties, acertadamente, que no sirvamos de piedra de tropiezo, que no sirvamos. Si el varón tiene pensamientos pecaminosos, tiene pensamientos promiscuos, él tendrá que él tendrá que entregar sus cuentas. Pero nosotras tenemos verdaderamente que tener estas tres actitudes. Ujú. La actitud positiva que agrada al Señor, esa apariencia decorosa, honesta, humilde y esa conducta, ¿de acuerdo? De la cual nosotros también tendremos que dar cuentas. Así es que mi hermana, por eso le digo verdaderamente, ¿cuál es nuestra actitud? Y como dijo aquí el hermano, es una línea tan delgada, tan delgada, tan delgada. Ujú. Eso que tenemos que considerar, que tenemos nosotros que vestirnos, actuar y tener esa apariencia decorosa y y no caer en la provocación, mi hermana, en la provocación. Ujú. Tenemos que tener mucho cuidado. Y es por eso que le decía, eso que dejó Pablo hace 2000 años, creo que ahora, en este tiempo que estamos viendo, creo que es más que certero lo que el apóstol Pablo dejó escrito. Un cristiano, mi hermana, tenemos tres acciones. Un cristiano adora, un cristiano honra y un cristiano teme a Dios. Por lo tanto, cualquier mujer que confiese ser cristiana debe conducirse de manera piadosa. Ujú. Tenemos nosotros que adorar, tenemos que honrar a Dios y tenemos que temer a Dios, ¿de acuerdo? Ese temor santo del que habla la palabra de Dios, ese temor a su grandeza, ese temor a su poderío, ese temor que dice Isaías, que con solo las dos palmas de su mano, dice, mide las aguas. Dice que con tres dedos de su mano, ajá, puede tocar el aire, las arenas. Dice que con solo tres dedos de su mano. Ese es el Dios poderoso al cual nosotros tenemos que honrar, al cual nosotros tenemos que tener. Ese Dios poderoso tenemos que tener. ¿De acuerdo? La mujer no puede violar el orden divino para la iglesia. Y muchas veces lo hacemos. ¿Cuál es nuestra actitud del corazón? ¿Cuáles son nuestras intenciones al querer nosotros asemejarnos a los varones? ¿Cuál es esa intención de nuestro corazón? No podemos violar algo divino para nuestra iglesia, mis hermanas, esgrimiendo el argumento de que es para servirle a Él, ¿de acuerdo? Muchas veces decimos, no, yo voy a dirigir, yo voy a enseñar, ¿de acuerdo? Porque es para servirle, equivocamos de manera
de manera dolosa, nosotros ponemos pretextos que sabemos que son derrumbables completamente cuando decimos, es que lo hago para el servicio del Señor, es que si no lo hago yo, no lo hacen los varones, es que si no enseñamos nosotros, no lo hacen los varones. Ujú. Quienes profesan reverencia hacia Dios lo manifiestan mediante su actitud al venir para adorarlo. ¿Con qué actitud nosotros nos presentamos en nuestros cultos de adoración? ¿Con qué actitud estamos en la casa? ¿Con qué actitud estamos donde nosotros estemos? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Reflejamos verdaderamente esa piedad? ¿Reflejamos verdaderamente, mis hermanas, que adoramos, que honramos y que tememos a Dios? Eso es lo que el apóstol Pablo habla precisamente en estos versículos y es verdaderamente algo que nosotros no podemos concebir cuando dicen algunos líderes, yo no puedo entender estos versículos, cuando la Biblia de Dios es clara. Cuando la Biblia de Dios habla por sí misma, somos nosotros quien refutamos por nuestro propio pecado, por nuestra propia soberbia y nuestro propio egoísmo, refutamos aquellas palabras divinas que están escritas en la Biblia. Somos nosotros. ¿Cómo es posible que entonces algunos estudiosos dicen son versículos difíciles de entender? Son difíciles de entender cuando persistimos en nuestra necedad, cuando persistimos nosotros, cuando nos alejamos de nuestra de responsabilidad y del diseño divino del Señor para los varones. Ahí sí vamos a verlo todo negativo y no lo vamos a entender. Pero la palabra de Dios es clara. En su palabra es clara. Y les vuelvo a repetir, así como Dios nunca cambia, sus palabras nunca cambian. Ujú. Un correctivo acerca de la autoridad, mis hermanos. Estoy en la página 129. Seguidamente, Pablo dirige su atención a aquellas mujeres de la iglesia en Éfeso que pretendían hacerse cargo del ministerio de la enseñanza. En 1 de Timoteo 2, 11, 14 escribe, la mujer dice, aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Ujú. Está el mismo versículo, pero es muy entendido. Aquellas personas, aquellos teólogos, aquellos líderes que dicen son versículos difíciles de entender, la palabra de Dios es muy clara. Dice que las mujeres son discípulas. Pablo comienza su correctivo definiendo a las mujeres como discípulas durante el culto de adoración. No deben ser maestras en ser en ese entorno, pero tampoco deben ser eliminadas del proceso de aprendizaje. Es muy claro cuando dice la mujer aprenda en silencio. Aquí no le prohíbe a las mujeres que sean enseñadas. Aquí dice que la mujer tiene que aprender en silencio. Y otro de las situaciones dice aprenda. Es una orden, dice, aprende, aprende. No es, ¿quieres aprender? Aquí dice, tienes que aprender. ¿Cuál es la forma correcta? En silencio, pero tienes que aprender. Ujú. El verbo en el versículo 11 es una forma imperativa. Mantano, de donde se produce el sustantivo discípulo. Pablo manda que las mujeres sean enseñadas o discipuladas. Y también no hay opción, ¿eh? Si quieren o no quieren. Dice, las mujeres tienen que ser enseñadas. Las mujeres tienen que ser discípulas. ¿De acuerdo? Pero hay un orden. Sujetas al varón. Hay un orden. La intención de nuestro corazón, ¿cuál será? Precisamente el someternos a la autoridad del varón. Ujú. ¿Alguna pregunta hasta acá, mis hermanitas? ¿Algo que quieran comentar? Bueno, vámonos a la página 130 para que veamos qué dice la Biblia, mis hermanas.
¿Qué dice la Biblia? Dice, la tradición judía predominante respecto de la mujer no procedía del Antiguo Testamento, que establece claramente que las mujeres son espiritualmente iguales a los hombres. ¿En qué? Aquí la palabra de Dios dice que ni los hombres son más espirituales que las mujeres, ni los hombres son más inteligentes que las mujeres. Tenemos nuestro propio diseño y tenemos nuestros propios roles, las mujeres diferentes a los varones. ¿En qué? Vamos a ver qué es lo que dice la Biblia. ¿En qué somos iguales? Iguales. Dice que tenían las mismas responsabilidades que los hombres de obedecer la ley. Tanto el varón como la mujer tenía esa misma responsabilidad. Y aquí precisamente el hermano nos habla de los 10 mandamientos. Esos 10 mandamientos tenían que ser respetados tanto por varones como por mujeres. ¿En qué somos iguales? En que tenemos la misma protección que los hombres. Los castigos contra las mujeres por delitos cometidos eran los mismos castigos dados a los hombres por los mismos delitos. Los mismos, mis hermanas. Somos disciplinadas de la misma manera, hombres y mujeres. ¿Mm? En que somos iguales también, que dice la Biblia, que somos iguales hacia el mismo voto que los hombres. ¿De acuerdo? El nivel más alto del compromiso espiritual a disposición de un creyente en el Antiguo Testamento era el voto nazareno. El voto nazareo, no nazareno, perdón, nazareo, ¿eh? En el Antiguo Testamento habla de ese voto que lo podían tomar tanto varones como mujeres. ¿A qué se refería ese voto nazareo? Que lo tomaban igual los varones con las mujeres. Se referían a que la mujer estaba dedicadamente solamente, ajá, a la devoción a Dios. Ujú. Se separaban del mundo y eran solamente actividades para Dios. Su devoción era a Dios. Y implicaba 3 restricciones para los nazareos, tanto mujeres como varones. ¿Cuáles eran estas tres restricciones? Primero, no beber vino ni producto de la vid. Esa era una de las restricciones. Número 2, que no se cortara el cabello, mis hermanas, ni hombres ni mujeres. Así es que cuando los varones tenían ese voto nazareo andaban greñudos, porque eran nazareos. Número 3, no tocar cadáveres. Ujú. Entonces este era el voto que podían tomar tanto varones como mujeres. Otro, tenían el mismo acceso a Dios que los hombres. Dios trató directamente con las mujeres en el Antiguo Testamento. No utilizó un hombre como intermediario cuando quiso comunicarse con una mujer. ¿De acuerdo? Por ejemplo, el ángel de Jehová, una manifestación de Cristo antes de su encarnación, apareció a Agar. Ujú, apareció a Agar. Dice, aunque las mujeres compartían la igualdad espiritual con los hombres en el Antiguo Testamento, no tenían la misma función que el hombre. Ellas no servían como líderes, mis hermanas. No hubo reinas, ni en Israel ni en Judá. Aunque es cierto que Débora sirvió como juez, su caso fue singular, ¿de acuerdo? Puede haber caos, puede haber casos, perdón. Puede haber casos cuando un modelo habitual del orden de Dios tiene que ponerse a un lado debido a circunstancias especiales. ¿Cuándo son estas circunstancias especiales, mis hermanas? Cuando, por ejemplo, el esposo o el padre está ausente. La mujer de la casa asume el liderazgo de la familia, de modo que al parecer podría haber circunstancias especiales cuando el liderazgo masculino no está presente en la casa. Ujú. En un momento así, Dios puede usar a mujeres para ejecutar sus propósitos, tal como lo hizo con Débora. ¿Recuerdan la historia de Débora, mis hermanas? Débora fue una jueza en el Antiguo Testamento. Débora. Ujú. Fue una jueza. Dios la utilizó para sus propósitos. Este, mm, Débora fue la cuarta profetisa y jueza de Israel.
única mujer que ocupó ese cargo. Dios tenía propósitos para con Débora y fue la única, fue la cuarta juez, ¿de acuerdo? Y fue la única que hubo. Débora actuó primordialmente en la función como un árbitro, no como un líder actual, lo cual implica que ella llamó a Barak. Barak era un general, ¿de acuerdo? Y en un momento dado, Débora lo manda a llamar y le dice que tiene que ir a pelear en contra del ejército que estaba siendo tirano de los israelitas. Y entonces, Barak le dice, sí, sí voy a pelear, pero solamente si tú vas conmigo. Ujú. Es esa Débora. No hay mención de mujeres sacerdotisas o sacerdotes en el en el Antiguo Testamento. Ninguna mujer escribió ninguna porción del Antiguo Testamento. Ujú. No tuvieron ningún ministerio profético. Ninguna mujer en el Antiguo Testamento tuvo un ministerio profético prolongado como Eliseo o Elías, aunque Miriam, sabemos que Miriam era la hermana mayor de Moisés. Ujú. Débora, Hulda, ¿quién fue Hulda, mis hermanas? Hulda fue la esposa de un varón que se dedicaba a las vestimentas de, del templo. Ujú. Hilda, Hulda, perdón, es esposa de Salum, encargado del guardarropas, ajá, del templo, en el reinado de Josías. Ella fue una profetisa. Dios la utilizó a ella como profetisa, ¿de acuerdo? Pero no como líder. Y además este tiempo en que ella profetizó de una manera mínima, mínima porque Josías, perdón, que era el rey en ese entonces, Josías, descubrieron unas leyes unos escritos de la ley en el templo. Entonces, esta ley, estaban los albañiles trabajando en el templo, llevaron este manuscrito hacia ese rey Josías y lo leyeron de él. Entonces es como Josías que hacía lo bueno delante de Dios descubrió que su pueblo estaba haciendo cosas malas, que había hecho cosas malas. Y en ese momento, al ver las indicaciones de Jehová y al ver que todo habían hecho mal, Josías dice que se rasgó las vestiduras, se arrepintió delante de Jehová y dijo que fueran a ver a esta profetisa, Hulda. Y entonces Hulda profetiza, Jehová habla con ella y le dice precisamente que gracias a que Josías se arrepintió, que pidió perdón, se arrodilló, se rasgó sus vestiduras, dice que alcanzó perdón delante de Jehová por las transgresiones hechas. Y entonces, Hulda le profetiza a este rey que en el transcurso que él tenga de vida, este, pues no va a recibir el castigo que merece su pueblo hasta que él muera. Ujú. Alcanzó gracia y perdón. Y eso lo profetizó esta mujer Hulda. Ujú. Tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo enseñan la igualdad espiritual y los diferentes papeles de los sexos. Ujú. este, que nosotros tenemos la misma responsabilidad que los hombres. Todos los mandamientos, promesas y bendiciones del Nuevo Testamento son dadas por igual a hombres y a mujeres. ¿Qué otra cosa tenemos en comunión, en conjunto con los hombres? Tenemos el mismo acceso a Jesús que los hombres. La primera persona a quien Jesús le reveló como Mesías en el registro del Evangelio fue una mujer. Mire, esto verdaderamente le voy a ser franca, yo no lo sabía, me puse a estudiar un poquito esto
cuando dice la primera persona a quien Jesús revela como Mesías, como se revela como Mesías en el registro del Evangelio en Juan 4, fue a la samaritana, mi hermana. Ahí es la primera mujer donde el Señor la aborda, es a la samaritana, inicia su ministerio, nuestro Señor Jesucristo, platicando con esta mujer samaritana. Entonces fue una mujer, ¿de acuerdo? Y Jesús sanó mujeres, mostrándoles tanta compasión como la que mostró a los hombres. Les enseñó a las mujeres y les permitió que lo ministraran personalmente. ¿De qué manera ministran a Jesucristo? Estas mujeres, pues le preparan los alimentos, cuidan de su vestimenta, de nuestro Señor Jesucristo, cuidan de él. Entonces el Señor se deja ministrar por las mujeres y Jesucristo les enseña a las mujeres. La distinción de funciones entre hombres y mujeres es preservada. Sin embargo, porque no hay ningún registro en el Nuevo Testamento de una mujer apóstol, pastor, evangelista o anciana, en ningún lugar del Nuevo Testamento se registra ningún sermón predicado por una mujer. Aunque se dice que las hijas de Felipe que profetizaban, su papel no es definido. Ajá. No hay razón para asumir que tuvieran un ministerio profético sometido o que profetizaban durante el culto en la iglesia. Ellas, como María, la madre de Jesús, o Ana, pudieron haber pronunciado profecías, pero en otro lugar, no dentro del santuario. ¿De acuerdo? Pues mis hermanas, algún comentario, por favor, me gustaría que ustedes comenten. Hemos llegado a esto, nos falta la segunda parte. Tenemos todavía que concluir cuál es ese llamado elevado que Dios nos hace a las mujeres. Nos falta la segunda parte, pero a mí me gustaría escucharlas, mis hermanas. ¿Alguien quiere hacer un comentario acerca de esto? Ya terminamos. Bueno, pues yo descubro que cada vez pues tenemos una gran responsabilidad ante la gente que nos ve, ante la iglesia, ante las mujeres, ser un ejemplo y también que somos iguales ante los ojos de los hombres, bueno, ante Dios principalmente somos iguales que los hombres y que solamente nosotros nos pusieron en un lugar en específico para poder seguir la obra de Dios, ¿no? A los hombres los puso de cabeza y a nosotros nos puso de complemento. Y entonces es muy impactante ver todo lo que, las responsabilidades que tenemos y también que Dios nos ve como a pares, como iguales a los hombres. Sí, 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 mi hermana. Tenemos diferentes roles, solamente diferentes roles, pero a los ojos de Dios, Dios nos ama tanto como a los hombres. Dios nos ama tanto, igual que a ellos. Tenemos también nuestras responsabilidades, como lo hemos visto. Tenemos nuestras áreas de acción, que lo vamos a ver dentro de 8 días, que es lo que nosotros sí estamos dedicadas al llamado, a qué estamos dedicadas, ¿de acuerdo? Ya para la próxima semana lo veremos todo esto. Aquí lo importante es que nosotros sepamos verdaderamente que las corrientes del mundo nos están llamando, están entrando a nuestras iglesias. Estas corrientes, estas corrientes feministas, estas maneras en que dicen los líderes que son versículos verdaderamente con muy difíciles de interpretar. Y les vuelvo a repetir, creo que la interpretación es muy clara cuando nosotros tenemos una relación con Dios. Es muy clara. Creo que el Espíritu Santo de Dios nos redarguye, nos confronta y nos lleva a la verdad. Es el Espíritu de Dios el que vive en nosotros. Tenemos que vivir en el Espíritu para que nosotras podamos entender verdaderamente qué es lo que el Señor, para qué somos llamadas y que nosotros indiscriminadamente no usurpemos las funciones que le tocan al varón. ¿Por qué? Porque queremos ayudar, porque queremos servir. Eso es una mentira que Satanás pone en nuestras mentes. Es que estás llamada a servir. Si el varón no quiere, tú estás para servir.
Es algo que Satanás quiere y lo vamos a ver dentro de 8 días, qué es lo que hace Satanás en estas circunstancias verdaderamente, que nos hacen a nosotras dudar de la palabra, que nos hace a nosotros decir, es que verdaderamente, este, nos inclinamos por el feminismo, porque si el varón no lo hace, lo voy a hacer yo. Mucho cuidado con eso, mis hermanas, porque tenemos nosotros tenemos un diseño divino, un diseño especial para nosotras las mujeres. No sé si alguien más quiera comentar. Yo, pues sí, ¿no? Como Mar, mencionamos, estamos en un mundo ya no tengo pila. donde el feminismo está en su auge, ¿no? El empoderamiento femenino y todo. Y recuerdo, a lo mejor esto puede quedar un poquito, recuerdo que una vez fue a un campamento de jóvenes y nos decían, ¿no? La chica que nos estaba dando la lección, que muchas veces nos enfocamos por enseñar de que sé santo, ¿no? O vístete decorosamente. Y sí, está bien, pero creo que el punto más importante o el punto clave es el amor que nosotros podemos tener por Dios. Si nosotros amamos a Dios, todo viene como en cadena. Si nosotros amamos a Dios, vamos a vestirnos decorosamente. Si nosotros amamos a Dios, vamos a someternos. Si nosotros amamos a Dios, vamos a ser obedientes a lo que Él nos dice. Entonces, para mí sería como un punto muy clave que nuestro amor por Dios vaya creciendo día con día. Y si nosotros amamos a Dios, todo lo demás va a ser como en cascada, automático. ¿Me apago los frijoles? Sí, sí, muchas gracias, Rebe. Realmente esto es precisamente para meditarlo, precisamente para que nosotros podamos saber y entender quiénes somos nosotros verdaderamente. La palabra de Dios dice que somos como la niña de sus ojos. La palabra de Dios dice que somos su creación perfecta. La palabra de Dios dice que somos como la niña de sus ojos. Entonces es el amor que tiene el Señor para con nosotros y de la misma manera nosotros tenemos que responder en obediencia y en sumisión a su palabra, no haciendo nuestra voluntad, porque definitivamente eso es algo que nosotros, este, dice la palabra de Dios que Satanás no vino más que para tres cosas, para matar, para robar y destruir. Realmente destruye nuestras vidas el que nosotros hagamos nuestra voluntad y no la voluntad de Dios, el que queramos nosotros avanzar, porque vemos que los varones no avanzan. Entonces ya lo hemos visto, lo platicamos y creo que esto es algo que nosotros tenemos que llevar a nuestras iglesias y precisamente estar orando para que la iglesia no muera, para que la iglesia no mueran los diseños bíblicos y sagrados del Señor, que no mueran y que nosotras no caigamos en esa red de maldad, en esa soberbia y en ese orgullo que muchas veces nosotros tenemos. Pues mis hermanas Fabi, Maggie, ¿algún comentario más? ¿O damos por concluido ya? Ay, no oigo, no oigo, no, no, ¿verdad? Algo hay, Fabi, que no te escuchamos. A ver, por acá. Ok, Es, ok. sí, bueno, hermanita, yo creo que estuvo muy clara toda la explicación, o sea, Ok. realmente con Dios no hay pierde, o sea, de verdad no hay pierde, o sea, es Ujú. clara que nosotros la queramos acomodar a nuestra conveniencia es otra, pero es muy claro, lo que Dios quiere de cada uno de nosotros y y pues muchas gracias, hermanita. Tienes muy el don de enseñanza. Muchas gracias, hermanita. Pues yo les agradezco a todos, Maggie. Estamos orando por tu recuperación y la recuperación de tu familia. Sabemos que el Señor es fiel y justo y sabemos que en el momento apropiado el Señor te dará la sanidad que necesitas. Adriana, muchas gracias por conectarte. Seguramente el Señor también está trabajando en ti y está hablando a tu vida. Gracias, Rebe. Gracias, Fabi. Te lo agradezco mucho tus atenciones. Nada más, no sé si nos desconectamos, dejamos o primero. Oramos, Fabi, tú dime. Hay que orar y ya una vez que Ok, termine la ok, oración, ya ok. paro la grabación. Sí. Revés, ¿serías tan amable de orar, por favor? Porque Dios, pues realmente pueda
pueda seguir hablando en nuestras vidas y que nos confronte para que nosotros podamos también saber que pues tenemos que someternos a los designios de Dios. Oramos. Señor, te agradezco, Padre, por este día. Te agradezco, Señor, por tu soberanía, Señor, por tu fidelidad, tu bondad, Señor, a nuestras vidas. Gracias, Señor, porque todos los días podemos conocerte cada vez un poquito más, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos dejas, tú te muestras, Señor, a nosotros también, Padre, en tu infinito. En tu infinito amor, Señor, tienes misericordia de nosotros, Padre, y nos permites poder experimentar tu amor, poder experimentarte a ti, Señor. En esta tarde te doy gracias por este estudio, Señor, que tú nos has permitido llevar. Gracias, Señor, porque ya estamos casi culminándolo, Señor, pero permite que todas estas palabras, todas estas enseñanzas puedan quedar en nuestros corazones, Señor. Que podamos ser hacedoras de tu palabra, Señor, que podamos poner en práctica todo lo que hemos aprendido, Señor, que podamos amarte, obedecerte, Señor, someternos a ti, Padre, y a lo que tú nos has mandado, Padre, que no seamos rebeldes, Señor, sino que en nuestros corazones esté esa intención de estar cada vez más cerca de ti, Señor, y cada vez parecernos más a Cristo Jesús, Padre, que podamos ser un espejo tuyo, Señor, que nuestras vidas, Padre, como mujeres reflejen que somos hijas tuyas, que nuestro testimonio, Señor, allá afuera podamos darlo sin decir ni una sola palabra, Señor, sino que las demás personas vean en nosotros a Cristo Jesús, Padre. Te pedimos, Señor, por cada una de las hermanas que estamos aquí, te pedimos por la salud de Maggie, Señor, que tú le fortalezcas su cuerpo, Señor, que seas tú quien le dé esa sanidad que ella necesita, Padre, y en general, Padre, permite que podamos tener y atesorar estas palabras en nuestros corazones, Señor, y también atesorarlas, pero también replicarlas en otras mujeres, Padre, que cuando sea el momento, tú nos permitas recordar cada una de estas enseñanzas, Señor, y poder capacitar y enseñar a más mujeres, Padre. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues gracias a todos. Gracias, Fabi.